Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 3. Es la segunda vez que lo grabo, la primera vez lo grabé casi entero y resultó que no había puesto la cámara grabando. Así que, bueno, este capítulo trata de diálogos, ¿vale? Diálogos y más concretamente cómo a través del diálogo poder construir algo. Es muy importante dominar el diálogo en el cuento, porque igual habéis escrito novelas, pero en una novela tú puedes extenderte mucho más en un diálogo o hacerlo más banal, porque es más extenso, hay más personajes, puedes usar los diálogos para muchas cosas, como puedes dar información, un poco de la trama y cosas así, pero en un cuento que tiene que estar todo mucho más sintetizado, es muy importante que el diálogo tenga una función clave, que si incluyes un diálogo sea para algo muy importante, que la información que des en el diálogo sea justo lo que tienes que decir y nada más, ¿vale? Que atienda a una función sobre lo que quieres comunicar en ese cuento. Entonces voy a poner tres ejemplos más un bonus, que como siempre los pondré aquí abajo o lo intentaré. Y mi recomendación, ya lo digo, es que intentéis leerlos antes de ver el vídeo o si no, pues justo después. El primero es Los asesinos de Hemingway, el segundo es Linda mi boca y verdes mis ojos de Salinger y el tercero es No oyes ladrar los perros de Juan Rulfo. ¿Qué pasa en Los asesinos? Que por cierto tiene una adaptación cinematográfica que no he visto. Los asesinos es un cuento muy corto en el que se construye una tensión casi palpable a través del diálogo, que además es un diálogo que aparentemente es banal. Hay un bar en el que hay unos clientes habituales y el camarero que los conoce a todos y de pronto entran dos forasteros que nadie ha visto nunca en ese bar. Y estos forasteros empiezan charlando entre sí, y luego charlando con el camarero y luego con otro chico que se llama Nick. Lo que ocurre aquí es que lo que van comentando estos dos personajes, por cómo están estructuradas las frases, las pausas y cómo se dirigen a la gente, se va construyendo un clima de tensión que va en aumento todo el tiempo. Y aún así, no es que estén diciendo, no es que en ningún momento se describa que los personajes entraron con una pistola en la mano o que tenían muy mala pinta, iban mirando a la gente de forma amenazante. No, no, no. Simplemente los personajes empiezan a hablar sobre el menú, sobre que no les gusta el menú, sobre cómo se trabaja y tal. Son conversaciones que en sí no tienen mucho trasfondo ni relevancia, pero por cómo se van organizando, se va construyendo ahí una tensión que está claro que va encaminada hacia algo que va a ocurrir, ¿no? Al final resulta que estos dos personajes son unos asesinos que estaban buscando a un cliente habitual también que no se ha presentado. Y al final del libro, madre mía, al final del cuento, este personaje que he dicho que se llamaba Nick va a avisar a este otro habitual de que hay dos tipos que quieren matarlo. Y claro, aquí ocurre el segundo diálogo clave de este cuento, que es cuando simplemente a través del diálogo descubrimos que esta persona no solo ya sabe que la van a matar, sino que no piensa hacer nada al respecto. Y ahí entra en juego la teoría del iceberg de Hemingway, que siempre nos deja con la sensación de que hay mucho más de lo que nos ha contado, de lo que nos ha querido contar. Y ya depende de nosotros elegir cómo rellenar esos vacíos. ¿Qué deciros? Que es un cuento... Es una clase maestra de cómo hacer diálogo, de cómo construir tensión con el diálogo, sin necesidad de estar describiendo nada, simplemente con lo que dicen los personajes y sin que digan nada especialmente relevante, sino simplemente por cómo estructuras el diálogo y el ritmo que le das. Yo os recomiendo muchísimo que lo veáis, la verdad. Que lo veáis, madre mía, que lo leáis. Los asesinos de Hemingway. El segundo también es muy interesante. Prácticamente todo es diálogo porque es una llamada telefónica. Voy a cerciorarme el título, que no me acuerdo bien. Linda mi boca y verdes mis ojos. De todas maneras intentaré ponerlo abajo. Este cuento lo que hace es
¿cómo lo explico? Te crea una situación y esa situación te moldea todo lo que el diálogo, que en sí es un diálogo intrascendente prácticamente, la interacción entre la situación en la que está ocurriendo el diálogo y el diálogo crea un nuevo sentido, que es lo que ocurre en el cuento. Pero el cuento en sí no te lo dice de forma evidente, no te dice de forma evidente, mira, esta es la amante de este tío y el otro que está llamando es el marido de esta que sabe que los ha pillado, no sé qué. No te describe nada de eso, simplemente es un diálogo en el que sabemos que hay un hombre y una mujer que están en una cama, cogen el teléfono y empieza a hablar el hombre, porque es la casa del hombre, del amante, empieza a hablar con otro a través del diálogo entendemos que es el marido de la chica y está preguntándole a su amigo si la ha visto. Pero es un diálogo muy inocente, es como, oye, por casualidad no habrás visto a mi mujer, no sé qué, tal. Claro, ¿qué pasa con esto? Que esa inocencia del diálogo, esa inocencia la comparten los personajes, los que están hablando por teléfono, que es solo el marido, la otra chica está guardando silencio. Porque se piensan que, como siempre, el marido no los ha pillado. Hasta que al final hay un giro, que es que el marido vuelve a llamar y, de nuevo, hablando de forma intrascendente, sin amenazas, sin nada, le dice a su amigo que ya ha aparecido la mujer. Y claro, si hemos estado atentos a todo el diálogo y a la situación que está pasando allí, sabemos que eso es imposible, porque la mujer está con su amigo. Lo cual, a través del diálogo, te está contando de forma totalmente indirecta que el marido los pilló y que lo que estaba pretendiendo era que su amigo confesara y le dijera, mira, tengo que contarte la verdad, estoy teniendo una aventura con tu mujer y tal, a modo de... Le estaba como dando la oportunidad de decir, ya que somos amigos, pues cuéntamelo y a ver si esto termina sin sangre, ¿no? Y luego tiene como esa forma amable de volver a llamar para decirle, mira, que te he dado la oportunidad pero no me lo has querido decir, así que sepas que lo sé. Y allá tú, ya no me lo has querido contar, pero que sepas que yo ya lo sé. Porque claro, le ha dicho algo que era absolutamente imposible. En fin, es un cuento que a través del diálogo, que aparentemente si extraes diálogos aislados del cuento, realmente parece que no te está contando nada, pero en su conjunto te está contando toda una historia de forma indirecta, y es solo a través de diálogo. Muy bueno. El tercero es No oyes ladrar los perros, de Juan Rulfo. Lo que ocurre con este cuento es que prácticamente es un monólogo de un padre que está por los campos de México llevando a su hijo como a Costco, ¿no? Para que el hijo pueda ver en la lejanía, buscando un pueblo. No sabemos por qué. Y el padre va hablándole al hijo que hay que ver, no sé qué, como dejándonos entender que el hijo no es un santo y que en parte están haciendo eso por su culpa y buscando un sitio. Y entonces el padre, casi todo el tiempo, que es el único que habla, le está preguntando, ya que el hijo no le dice que vea nada, le está preguntando si no oye ladrar los perros, porque cada vez que alguien se acerca a un pueblo, pues los perros empiezan a ladrar, antes de que esté lo suficientemente cerca del pueblo para verlo, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre al final de todo esto, de todo este diálogo, que prácticamente en realidad es un monólogo porque el hijo no le responde nunca, es que el hijo, que estaba a coscos, tenía las piernas tan apretadas que le estaba tapando los oídos al padre. Cuando al final el padre, como ya necesita descansar, quita al hijo, escucha que los perros estaban ladrando todo el tiempo y el hijo no se lo decía. Entonces, esta revelación en relación al diálogo que he tenido antes te hace darle la vuelta y preguntarte,
porque al principio te pensabas que los dos estaban persiguiendo un mismo objetivo, pero cuando ya te das cuenta de que el hijo no quería que el padre supiera que los perros estaban ladrando, y no se lo decía, aprovechando que le tenía los oídos taponados, ya ahí te empiezas a preguntar qué es lo que hizo el hijo, porque claramente no están buscando el mismo objetivo. El hijo no quiere que lleguen a un punto de la civilización. ¿Qué pasa aquí, no? Esa revelación final en la que te hace realizarte todas esas preguntas, el cuento te deja con más preguntas que respuestas. Bueno, y el bonus del que hablaba es una novela. Es una novela de Marguerite Duras, que es Moderato Cantabile. En esta novela, al principio de esta novela, hay dos personajes que presencian un crimen. No lo llegan a presenciar, sino que están muy cerca de presenciarlo. Esa es la clave. Están muy cerca de presenciarlo y eso les da rabia. Y pasan el resto de la novela preguntándose qué es lo que había pasado y tal. Y toda la novela es prácticamente nada más que diálogo entre ellos dos. Y se va entreviendo que, a través de esos diálogos, se va entreviendo que entre los dos pasa algo. Entre esos dos personajes hay algo. Algo ocurre, pero nunca se nos deja ver qué es. De manera que, a través de lo que Marguerite Duras escoge mostrarnos en el diálogo, ella consigue que nosotros experimentemos lo mismo que los personajes experimentaron al casi ver el crimen. No es un cuento, pero me parece un uso muy ingenioso del diálogo y que yo recomendaría. O sea, es una novela muy corta también. Y la letra, mira qué letrazo. Yo recomendaría leerla si tenéis la oportunidad, porque también enseña mucho en el uso del diálogo a nivel de escoger muy bien qué decir, qué no decir y hacerlo de forma concisa y consecuente. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase, que irá sobre capas y niveles narrativos.